ideas de quizás la necesidad de información en el blog, quizás de la parte de la salida, ¿no? Una salida natural que es más conocido hoy en día, que nos pasa por más o menos en mi opinión que desmantelar el estado de bienestar de cómo hacemos. Juan se ha enterado también de Frank y es lo que nos va a exponer hoy. Sí. Bueno, en primer lugar, gracias a todos por asistir a una tarde como hoy. Mi idea, voy a utilizar una presentación para que la tengáis presente y me podáis seguir. Me puedo dedicar 10 minutos. Es un poquito ofrecerte la parte de participación económica y también política, qué es lo que tienen ellos para dar a conocer al resto de la gente cuáles son sus previsiones, sus estimaciones. A partir de ahí comentar algunos hitos en cuanto a sus previsiones desde el lado nuestro, que es el papel económico que se ha ido cumpliendo, y luego también alguna cosa que no ha pasado y por qué no ha pasado, y poder entrar luego en el debate, ¿no? Con todo, quería presentar por lo que sería el objetivo de esta presentación. Y luego, por todo, traer vuestras preguntas y vuestras respuestas. Primero, aquí es un poco el resumen de lo que voy a hacer. Primero, ¿qué es el LEAD? Podéis acceder a su web. Ahí están sus previsiones y anticipaciones. ¿Qué instrumentos tienen para transmitir pues, lo que son sus previsiones, sus anticipaciones e incluso la manera que tienen de aproximarse a lo que es el problema económico? La segunda parte es un poquito los hitos suyos en lo que son la anticipación económica, cuáles han sido, voy a ser muy breve. La tercera, ¿cuál es la interpretación que ha hecho el LEAD de la crisis del euro? ¿Cuál es su previsión para el año 2013 a nivel económico, pero que tiene una vinculación con movimientos económicos importantes? Y luego al final, pues, citaré una carta que ellos hicieron para el G20 en lo que deberían ser las prioridades estratégicas del mundo post-crisis. ¿Cuáles son? ¿Qué es lo que debería hacerse a nivel económico para limitar el daño o las consecuencias negativas que estamos teniendo y que esta gira en la que estamos metidos pues se limite o se limite el daño, ¿no? Disculpad. En primer lugar, ¿cómo yo conocía a Fran Biancheri? Desde el lado económico. Había una serie de economistas que teníamos previsiones para el caso español bastante negativas en el año 2005-2006, en el sentido que España tiene un problema brutal de deuda privada que no se puede pagar, los bancos, las empresas, las familias, más o menos la suma de la deuda privada es superior a los 3 billones de euros, muy superior a la pública, y eso se puede pagar. A partir de aquí, cuando el colateral que alimentaba esa deuda cae en mitad, o sea, cuando el precio del activo en torno al cual todos los agentes económicos se endeudan empieza a caer, tenemos un problema de balances. Los balances de las empresas, los balances de los bancos, los balances de las familias están destrozados. Automáticamente van a dejar de consumir, van a dejar de invertir y va a haber una crisis de la renta sistémica. Era nuestra preocupación para España ya en el año 2005, 2006 y a nivel global había tendencias similares a las nuestras y una de ellas era cambiar. Yo lo conocí no por la parte de la que luego me enteré que había sido el padre de la catedral, sino por sus estimaciones económicas que, en cierta medida, en algunos puntos eran conexos o parecidos a las nuestras, ¿no? Entonces, ¿qué tienen ellos o cuáles son sus instrumentos para dar a conocer lo que piensan a nivel económico? Lo tenéis ahí, es el LEAD, es el Laboratorio Europeo de Anticipación Política. Iros a internet y teclead LEAD 2020. Ahí ellos exponen, explican cuáles son sus previsiones. Entonces, ¿fue creado para qué? Fue creado para anticipar la evolución económica mundial desde una perspectiva europea. Europea, que no es igual que una perspectiva estadounidense o una perspectiva británica. Y además, fue el primer grupo de anticipación política independiente de todo gobierno y de todo
de ellos derivaciones parecidas a las que puede hacer una persona independiente que no tiene ninguna conexión con un propio interés y que se nutre o se financia a partir de sus informes que cobra, eso sí. Si quieres entrar a los informes del DEA, una parte es pública, pero ya el desarrollo concreto y específico de las previsiones hay que pagarlo. Y tienen multitud de clientes. Clientes van desde organismos públicos, europeos, privados, de las emergentes y se nutren de ello. Pero te nutres de tu expertise, de tus previsiones y de tu manera de aproximarte, no porque te financia el grupo para hacer tus actividades de investigación, de la independencia. Y a partir de aquí, ellos sacan, a través del DEA, que puedes asistir o acudir a su web, sacan un boletín mensual, donde exponen sus previsiones. Es de acceso público el resumen y pagando de lo que es el desarrollo analítico de sus previsiones. Puedo decir, necesitan vivir de algo, se nutren de las fuentes derivadas de la venta a clientes de su negocio. Se llama el Boletín de Anticipación Global Europea, básicamente es económico y político. A mí me interesa la parte económica y está en 4 idiomas, está en inglés, francés, alemán y español. Pero además tiene otros objetivos, no solamente de transmitir sus previsiones económicas o de tipo geopolítico, en las cuales yo no entro porque no es mi expertise, de lo que no sé no hablo. Luego hay otro tipo de iniciativas que son interesantes. La primera de ellas es promover, eso parte de su estatuto fundacional, promover la democratización de la vida política europea, a la vez que impulsa a los responsables de formular políticas a abordar cuestiones de fondo y hacer un trabajo pedagógico de la política. Esto es muy importante y esto es muy relevante. Y además participar en la organización de las relaciones de la Unión Europea con el resto del mundo. También es muy activo en establecer puentes de unión entre la Unión Europea y los países emergentes. Rusia, China, Luego tenemos el por qué esa conexión entre Europa y Asia tiene una aplicación de carácter económico. Y toda esa idea adicional, no solo de previsiones económicas, sino de promulgar una participación democrática donde a su vez en la acción política los políticos sean más transparentes, elaboran un boletín de carácter trimestral que es gratuito y podéis acceder, es muy completo. Está en PDF y suele ser pasar unas slides de PowerPoint a PDF y es muy amplio. Se llama MAPA, la revista de participación política. Aquí ya tenemos ideas o aproximaciones más allá de la mera previsión económica, con los dos objetivos que hemos comentado antes. ¿Qué permite? Permite anticipación política, por un lado, y abordar cuestiones políticas y sociales. Ellos no solamente están preocupados por la previsión económica, que es la que me puede interesar a mí como economista, sino de movimiento social. A veces la economía hay que tener en cuenta que se debe nutrir de otras ciencias, la sociología, la psicología, la propia historia. Ellos lo hacen. Y están preocupados también por la traducción social de sus propias previsiones y cómo se debería solucionar o abordar desde un punto de vista político. Y lo hacen bajo una idea fundamental, una visión europea, porque ellos consideran que los europeos van a desempeñar o pueden desempeñar un papel fundamental en la transición de la actual crisis sistémica global. ¿Vale? O sea que tenemos algo que aportar frente a la visión anglosajona. A partir de aquí, os voy a subir básicamente cuáles son los hitos en la anticipación. Yo me quedo en la económica, que es la que me interesa. Luego veremos algunas visiones suyas que no se han cumplido a rajatabla, por qué está pasando. Yo trataré de justificar su visión económica y a partir de ahí una serie de propuestas concretas que lanzaron a los G20 sobre prioridades estratégicas para hacer frente, eso es que me interesa, a la actual crisis sistémica. Básicamente hay dos hitos en cuanto a sus previsiones, que nos han hecho importantes. La primera de ellas es la crisis de la Comisión Social Europea en el año 99 como consecuencia de lo que ellos denominaban las estructuras poco democráticas europeas. Y ahí acertaron, esta comisión entró en crisis. Ellos lo anticiparon 4 años antes. Yo ahí no entro, no es mi expertise. Si queréis luego comentarlo, lo comentamos. A mí me interesa más la parte económica. Ellos en el 2006
lanzaron una previsión de que iba a haber una crisis económica sistémica, global. ¿Vale? Sistémica quiere decir que no es una crisis meramente cíclica, sino que tiene unas razones más profundas, y que es de carácter económico y financiero, y que iba a haber quiebras bancarias en Occidente importantes. Bueno, esto lo anticiparon con 2 años previos al colapso de Lehman Brothers. ¿Os acordáis, no? En septiembre de 2008, a partir de ahí la data occidental se acabó prácticamente. Está en España, fijaros en España. En España le han pasado ya entre el FROB y el Banco Valor que han diseñado casi 100.000 millones de euros. Están tirados a la basura, no vale para nada, la banca sigue siendo sobrevivalmente y no va a prestar ni va a hacer. O sea que bueno, es lo que hay. Vale, entonces, esta fue una anticipación que ellos hicieron en el año 2006, que para mí era relevante. A partir de ahí, ¿qué ha pasado? Pues ellos mensualmente van lanzando sus previsiones y con cierta precisión parte del desarrollo de esta crisis se ha cumplido. ¿Vale? Y se ha afectado. Se va en 2006 iba a haber una crisis sistémica global, que el sistema financiero mundial no iba a ser el que era y que el sistema bancario iba a tener problemas, pues poquita gente lo vio. Ahora voy a comentar temas adicionales que me parecen relevantes porque tienen también un trasfondo de lo que ellos estiman o prevén para el futuro cercano. El primero de ellos es, frente a la constante y machacona idea de la empresa anglosajona, especialmente en The Economist, en Financial Times, y luego en la mera réplica que hace aquí la prensa, simplemente se dedica de manera mimética a transponer o a explicar lo que previamente sale en este tipo de prensa, ellos manifestaron que el euro no se iba a desintegrar frente a la machacona idea de Europa está muy mal, Grecia, Portugal, luego todos los comentarios a pasar. Pero ellos apostaron a que Europa no se iba a desintegrar. Yo creo que a fecha de hoy queda claro que Europa con sus problemas y el euro no se va a desintegrar. ¿Vale? Y ellos lo que decían es que el tema de la desintegración del euro escondía algo. Y aquí viene su anticipación de tipo político. Escondía un problema más gordo, que es el de Estados Unidos e Inglaterra. Luego lo veremos más adelante, que son 2 países que tienen unas deudas que no van a poder pagar. Muy serio decir que Estados Unidos no puede pagar su deuda, luego veremos que va a ser imposible, al igual que era imposible que España pague lo que tenemos de deudas. Y que ambos países, especialmente Estados Unidos, están sometidos a un proceso de degradación económica, política y social muy potente, luego lo veremos con gráficos. Y por lo tanto, el LEAP interpretó la crisis del euro como una cortina de humo por parte de los anglosajones, sus medios de comunicación, Wall Street y la City. Y eso, por ejemplo, los comentos aquí en Grupo Político, simplemente cuándo iba a atacar a España, era muy fácil, simplemente era coger un informe de un banco de inversión de la City, Goldman Sachs, Citi, Bank of America, da igual, sobre España, a su vez, paralelamente, una información de The Economist Financial Times poniendo en tela de juicio la sostenibilidad nuestra, y era cuestión de tiempo esperar. Automáticamente los especuladores se sacaron a España y estamos en un proceso continuo de ataque. No penséis que la prima de riesgo que se ha reducido en las últimas fechas se debe a España, no tiene que ver con España, tiene que ver con que simplemente el apetito por el riesgo a nivel mundial se ha incrementado. Eso hace que los activos de riesgo de nuestra deuda hayan mejorado relativamente a como estaban hace 20 años. De manera que ellos interpretan la crisis griega a partir de la política presupuestaria restrictiva del nuevo gobierno británico. Llega Cameron al poder, automáticamente se ve cortado por el establishment, que luego todos aquellos que defendieron la política presupuestaria fiscal americana, inglesa, a fecha de hoy, todos han renegado. Hubo 20 académicos que apoyaron públicamente la restricción fiscal por parte del gobierno Cameron, y todos ellos, a fecha de hoy, salvo uno, ha renegado de esa firma en blanco a David Cameron. Inglaterra, desde que implementó un ajuste presupuestario, tiene un crecimiento negativo. En este momento el crecimiento interanual es del 0%, pero porque el último dato, el del tercer trimestre, fue muy bueno. Todos sabéis por qué. Por la OIM y el
Irlanda, España. ¿Vale? Coinciden las fechas. Esta es su interpretación, no es la mía, es la que da él en cuanto a que el euro no va a sobrevivir y que realmente lo que ha pasado en la crisis griega es simplemente que han movido muy bien los países anglosajones sus lobbies, especialmente Wall Street, la City y sus medios de comunicación. ¿Vale? ¿Qué anticipa LEA en este contexto para el año 2013? Me interesan estas anticipaciones o previsiones. Anticipan el final del liderazgo de los antiguos poderes económicos, básicamente Estados Unidos. Ellos estiman que 2013 empezará a ser un año muy complicado para Estados Unidos, que va a ser incapaz de mantener el rol de superpotencia económica mundial y que va a traer una recesión económica, una intensísima crisis económica este año. Y que por contra, lo que es Asia, América del Sur y la zona de Colombia, la zona euro, pues están en mejores condiciones para el mundo después de esta crisis. Esa es su gran anticipación para este año. Lo podéis ver en el DEA. Es una continuidad de las anticipaciones del año 2006. ¿Yo cómo lo justifico? Yo voy a mi análisis. Ahí tenéis un poco lo que es la evolución de la deuda de los Estados Unidos. Estados Unidos tiene una deuda de 55 billones de dólares. Es la mitad de la deuda mundial. La mitad de la deuda que circula por el mundo es Estados Unidos. Ese dato lo he sacado del Federal Reserve de San Luis. Y lo llevamos a una tabla mía hecho a partir, lo elaborado a partir de estos datos. Esto es imposible pagarlo. Y la mayor parte de esa deuda privada corresponde a bancos, a empresas no financieras y a familias. Lo que ocurre es que, a diferencia de España, Estados Unidos ha continuado creciendo. El crecimiento económico ha garantizado hasta ahora que eso sea sostenible. El día que deje de crecer es impagable. El día que el crecimiento económico esté por debajo de la carga financiera de esa deuda, tiene un problema de sostenibilidad. Y además, en Estados Unidos, desde el análisis de los economistas, se van a producir una serie de movimientos que representan meras decisiones de la ley. Fijaros ese gráfico que tenéis ahí. Esta no es mío, es de un profesor de Chicago. Simplemente es la riqueza neta por grupos de renta en Estados Unidos. Os fijáis que la riqueza neta de las clases bajas y de las clases medias se ha evaporado. Han perdido en esta crisis toda la riqueza neta acumulada en los últimos 20 años. Y que solamente queda la riqueza neta del percentil más rico, que la tiene invertida en toda una serie de productos vinculados a la situación de los bancos. Dicho de otra manera, suponer que limpiáramos el sistema bancario mundial y pusiéramos sus balances realmente al precio de mercado de lo que tienen sus activos. Ese grupo de renta perdería el 80% de su riqueza. Pero esto va a pasar. Da igual que lo retrasemos 1, 2, 3 o 4 años, pero eso siempre revienta la renta. ¿Entendéis la idea? La idea es que el grupo de renta y riqueza más potente realmente hasta ahora ha tenido la riqueza, pero porque está ligada a que no se ha hecho un saneamiento real del sistema bancario. ¿Vale? Fijaros, para entender un poco también las visiones de Francia empíricas negativas para el mundo anglosajón, no es que sea francés, y sea una visión francesa frente a la visión anglosajona. Aquí os pongo otro slide. Este es el economista jefe de un banco japonés, Nomura. Es el mayor experto del mundo en recesión de bancos, que se llama Richard. Fijaros cuál es su previsión a principios del año 2012 de cómo están las diferentes áreas geográficas, en qué fase están entrando. Lo que veis a vuestra mano sería la mano izquierda, es lo que llama él, como buen asiático, la sombra. ¿Qué países están en la sombra? 3. España, Estados Unidos e Inglaterra. Porque tienen una acumulación de deuda privada que no pueden pagar y el activo que alimenta esa deuda privada ha caído en precio. Imaginaros vosotros que tenéis una deuda en torno a la vivienda y que el día siguiente que tenéis la deuda, la vivienda cae un 40%. Es un problema. ¿Sí o no? Es una cara. ¿Qué vais a hacer si os obligan a pagar esa deuda? Vais a dejar de construir. Vais a empezar a sus clonos. Bueno, esta es una visión distinta. Es un economista coreano, un economista jefe de Nomura,
que lanzaron en el momento de máximo apogeo de la crisis bancaria, que el propio DEA lanzó a los medios de comunicación europeos. Se publicó en Financial Times, con lo cual tiene, no sé si le doy la vuelta, no se vería, lo propongo así para que lo imprimáis y vosotros mismos le deis la vuelta y lo podáis leer, ¿no? Básicamente, lo que ellos lanzaban era una carta abierta a los líderes del G20 sobre lo que ellos denominaban que eran las acciones estratégicas a implementar para evitar un colapso de la economía mundial, para hacer que la transición de la actual crisis de la crisis sistémica fuera menos dolorosa para todos. Yo estoy de acuerdo plenamente, porque esta aproximación la tenemos nosotros. Entre ellos Richard Thaler, que he visto antes, Steve Hicks, un economista australiano muy de moda ahora, que de esto, aunque desde diferente punto de vista, el análisis es tercero, más o menos tienes que coincidir en las aproximaciones. Ellos tenían tres ideas fundamentales. La primera de ellas es que el patrón dólar no es ya sostenible. La economía más segura del mundo es Estados Unidos, la deuda no va a poder pagarla, habrá un momento en que podemos tener un plan muy bueno. ¿Qué ocurre? Que aquí lo que Francia y obvio es que si realmente cambiamos el patrón dólar por otra cesta de monedas alternativas que represente la economía real, Estados Unidos inmediatamente habría seguir de quiebra, porque no había nadie en el mercado que le financiara esa deuda, se le financie por usar una reserva. Pensar que de cada euro de deuda que tenemos en este momento a nivel mundial, medio de cada dólar medio es americano, y el 57% es Inglaterra más Estados Unidos. Pensar en la diapositiva de la derecha. Entonces, ellos lo que proponen es una moneda que sustituya al dólar y que represente la economía real, no la economía financiera. Y propone una cesta de divisas donde estaría el dólar, obviamente, estaría el euro y estarían monedas de economía real. El dólar canadiense, el dólar australiano, el yen japonés, ¿vale? El yuan también. Pero habría que dejar de lado a una serie de monedas específicas vinculadas a economías muy donde el sector financiero tiene un peso importante. Partimos del análisis del sector financiero, el sector bancario vale la mitad de lo que dicen que vale sus pagos. Por lo tanto, podemos estabilizar. Una de ellas sería la lira y otra sería el carbono. Esta fue una primera propuesta. Y estoy en discusión. Realmente, desde los países emergentes, China, Rusia y Brasil especialmente, quieren cambiar la moneda global. Ya no quieren financiar más a Estados Unidos. Porque son conscientes de que puede que en algún momento experimenten una quita, porque no es sostenible la gestión de Estados Unidos. La segunda idea es someter a control público, parcial o completo, la totalidad de